La Argentina o Argentina, oficialmente República Argentina, es un país soberano de América del Sur, ubicado en el extremo sur y sudeste de dicho subcontinente. Adopta la forma de gobierno republicano, democrático, representativo y federal. La Argentina está organizada como un Estado federal descentralizado, integrado desde 1994 por un Estado nacional y 24 jurisdicciones de primer orden, o estados autogobernados, que son 23 provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires, esta última designada como capital federal del país. Todos los estados autogobernados tienen constitución, bandera y fuerza de seguridad propios. Las 23 provincias mantienen todos los poderes no delegados al Estado nacional, tienen 3 poderes autónomos y garantizan la autonomía de sus municipios. Integra el Mercosur, bloque del que fue fundador en 1991, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, y la Organización de Estados Americanos. Con una superficie de 2.780.400 km², es el país hispanohablante más extenso del planeta, el segundo más grande de América Latina y octavo en el mundo, si se considera solo la superficie continental sujeta a soberanía efectiva. Su plataforma continental reconocida por la ONU en 2016 alcanza los 6.581.500 km², convirtiéndose en una de las más grandes del mundo, extendiéndose desde el continente americano hasta el polo sur de la Antártida, a través del Atlántico Sur. Si se cuentan las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y otras numerosas islas menores, administradas por el Reino Unido pero de soberanía en litigio, más una porción del área antártica llamada Antártica Argentina, al sur del paralelo 60S, sobre la cual Argentina reclama soberanía, la superficie se eleva a 3.761.274 km². Es uno de los 20 países que tienen presencia permanente en la Antártida, siendo entre ellos el que tiene mayor cantidad de bases permanentes, con 6 bases en total. Su territorio reúne una gran diversidad de climas, causada por una amplitud latitudinal que supera los 30 grados, incluyendo varias zonas geoastronómicas, una diferencia en la altitud que va de 107 metros bajo el nivel del mar, Laguna del Carbón, a casi 700 msnm, y la extensión litoral marítimo que alcanza 4.725 kilómetros. Amplias llanuras húmedas limitan con extensos desiertos y altas montañas, mientras que la presencia de climas tropicales y subtropicales del norte contrastan con las nevadas y fríos extremos en las zonas cordilleranas y el sur. Su territorio continental americano, que abarca gran parte del cono sur, limita al norte con Bolivia y Paraguay, para el nordeste con Brasil, al este con Uruguay y el Océano Atlántico, al oeste con Chile y siempre en su sector americano, al sur con Chile y las aguas atlánticas del pasaje de Drake. La historia prehispánica de la Argentina hace referencia a los desarrollos culturales del actual territorio de la República Argentina previos a la conquista y colonización por parte de España. El primer registro poblacional del territorio actualmente controlado por la Argentina se remonta al 12º o al 13º milenio AP, de acuerdo a los hallazgos de los toldos y piedras del museo. Entre los pueblos originarios, los cazadores-recolectores habitaron la Patagonia, la Pampa y el Chaco. Los agricultores se instalaron en el noroeste, Cuyo, las sierras de Córdoba y después la Mesopotamia. Tástil, en el noroeste, fue la ciudad precolombina más grande ubicada en el actual territorio argentino, con una población de 2.000 habitantes. Los pueblos indígenas argentinos se dividieron en dos grandes grupos, los cazadores y recolectores que habitaban la Patagonia, la Pampa y el Chaco, y los agricultores instalados en el norte, Cuyo, las sierras de Córdoba y más tardíamente en la Mesopotamia. Los primeros rastros de vida humana en ese territorio corresponden a pueblos de un nivel cultural paleolítico, que 3.000 años atrás incorporaron los primeros aportes culturales mesolíticos y neolíticos. Hasta la época de la conquista y de la colonización europea, el territorio argentino ha estado ocupado por diversos pueblos originarios con diferentes organizaciones sociales que se pueden dividir en 3 grupos principales: cazadores y recolectores de alimentos básicos canoneros, oceánicos, como los Yagan o los Yamana, y los Aush en Tierra del Fuego, y los canales fueguinos, cazadores y recolectores que habitaban la Patagonia, la Pampa y el Chaco. Cazadores avanzados y recolectores de alimentos como los pámpidos en el centro-oeste, Gets en las praderas y estepas de la región pampeana y norpatagónica, y Chongs en la Patagonia, invadidos desde el siglo XVIII por los mapuches alfareros procedentes de la zona cordillerana de la Patagonia, y los Com y Huichi en la región chaqueña. También pertenecen a este grupo pámpidos, charrúas y minuanes, que habían incorporado la cerámica. Los agricultores con cerámica, como los guaraníes y las culturas andinas derivadas, a partir del segundo milenio los Abas, un pueblo amazónico conocido desde el siglo XVII por los españoles como guaraníes, invadieron el NEA y el litoral argentino.
eran cultivadores de mandioca y abati, o maíz en forma de rosa, tala y quema de florestas, y por ello semi-sedentarios. Las culturas centradas en la agricultura y ganadería del norte eran puramente sedentarias y habían desarrollado redes comerciales englobadas en el conjunto actualmente llamado Quechua, tras establecer un sistema quasi-estatal en torno a señoríos locales. Fueron sometidos por el Imperio Inca-Inco hacia el año 1480. Influidos por estas culturas andinas, otros pueblos como los diaguitas, chalchaquís y huarpes desarrollaron una agricultura y ganadería de menor desarrollo y adaptada a las condiciones en las regiones llanas y serranas del centro de la actual Argentina y de Cuyo. En los siglos XIV y XV, el Imperio Inca-Inco conquistó parte de las actuales provincias de Jujuy, Salta, Catamarca, en el extremo oeste de la provincia de Tucumán, parte oeste de las provincias de La Rioja y San Juan, el noroeste de la provincia de Mendoza y probablemente el norte de la de Santiago de Estero, incorporando sus territorios al Collasuyo, que parte del sur de Tahuantinsuyo o regiones de tal imperio. Tradicionalmente se atribuye la conquista monarca inca Tupac Yupanqui. Varios señoríos de la región como los Checuas y los Ilacatinay, Atamacas, los Huarpes, los Diaguitas y otros intentaron resistir, pero los incas lograron dominarlos, trasladando sus territorios a los Mitimaes o colonos deportados de las tribus de los Chincas, que habitaban en lo que es el actual suroeste del territorio boliviano. Otros como los Sanavirones y los Lule Tonocote y las Genia Camiare, popularmente llamados Comechingones, resistieron con éxito la invasión inca y se mantuvieron como señoríos independientes. Crearon centros agrícolas y textiles, asentamientos, caminos, fortalezas y santuarios de alta montaña. Algunos de los principales son del Puraca de Tilaca, la Tambería del Inca, la Puraca de Aconquica, el santuario de Yuyuyailco, el Chincal de Londres y las ruinas de Quilmes. La conquista y colonización española de Argentina refiere al periodo entre el siglo XVI y el siglo XIX, en el cual una parte del actual territorio de la Argentina fue conquistado y colonizado por el Imperio Español. En este periodo aparece por primera vez la expresión argentina País de la Plata, para denominar un área sin límites, definidos que se extendía del Río de la Plata hacia el noroeste. El periodo incluye también la llegada por primera vez de españoles a varias zonas del actual territorio argentino, momento en el cual en muchos casos adoptaron el nombre con los que los pueblos indígenas ya denominaban a esa región, y en otros la designaron como nombres nuevos. La época colonial de la Argentina se suele dividir en tres periodos: el descubrimiento y conquista, durante el cual se llevaron a cabo las exploraciones del territorio y la fundación de las ciudades mayores; el periodo de las gobernaciones, durante el cual los asentamientos españoles lucharon contra las poblaciones indígenas y trataron de consolidarse, registrando pocos cambios territoriales y económicos; y el periodo virreinal, que se extiende hasta la Revolución de Mayo de 1810, en la cual fue expulsado el virrey español y nombrada una junta de autogobierno, la Guerra de Independencia Argentina. Ya se cita usualmente como parte de la historia de Argentina. Los europeos llegaron por primera vez al actual territorio argentino en 1516, con la expedición de Juan Díaz de Solís por el Río de la Plata. Posteriormente, la expedición de Fernando Magallanes en 1520 fundió sus naves en la bahía de San Julián, hoy provincia de Santa Cruz. El fuerte Sancti Spiritu fue el primer asentamiento europeo instalado en 1527 a orillas del río Paraná. La primera exploración noroeste y centro del país fue la entrada de Diego Rojas en 1543, las ciudades de Asunción 1537, Santiago del Estero 1553, Córdoba 1573 y Buenos Aires 1536-1580 fueron las bases del establecimiento colonial que se impuso en la mitad del norte del actual territorio argentino, sujeto a la autoridad de la corona española, la gobernación del Río de la Plata. El Imperio Español fundó varias ciudades e impuso un dominio colonial sobre la población, que habitaba una serie de regiones que corresponden aproximadamente con las 14 provincias que se conferraron en 1860 para formar la República Argentina. Sobre el final del periodo colonial, el Imperio Español creó el Virreinato del Río de la Plata, que incluía las 14 provincias mencionadas y los terrenos de las actuales repúblicas de Bolivia, Paraguay y Uruguay. Debido a la bula del Papa Pablo III Sublimis Deus de 1537, se declaró a los indígenas hombres con todos los defectos y capacidades de cristianos. En el Imperio Español, la unidad social se concebía a través de la unidad de la fe de la Iglesia Católica. En el primer siglo de la colonización, el Imperio Español conquistó aproximadamente un tercio del territorio argentino, sometiendo a los pueblos originarios que lo habitaban y produciendo una catástrofe demográfica, razón por la cual los conquistadores europeos introdujeron esclavos secuestrados en el África Negra.
En el siglo XVII se establecieron las misiones jesuitas guaraníes, comunidades misionales fundados por la Compañía de Jesús entre los guaraníes y pueblos afines, que tenían como fin evangelizar y evitar la esclavización de los indígenas de las actuales provincias de Misiones, Corrientes y parte de Paraguay y Brasil. Cumplieron con un éxito su tarea. Hasta el año de 1768, el rey español Carlos III ordenó expulsar a los jesuitas. Una gran parte del territorio actual de la Argentina y de los pueblos indígenas que lo habitaban no estuvo bajo el dominio colonial de España, principalmente las regiones chaqueña, bajo dominio Huichi y Com, y pampeana, patagónica, bajo dominio de Tecuelche, Mapuche, Ranquel. Entre 1560 y 1667, los señoríos diaguitas mantuvieron una larga resistencia, conocido como las guerras chalchaquíes, en el actual noroeste argentino. Durante la mayor parte del periodo colonial, el territorio argentino fue parte del Virreinato del Perú. Hasta en 1776, el rey Carlos III de España creó con parte de su territorio el Virreinato del Río de la Plata. La ciudad de Buenos Aires fue designada como su capital por su creciente importancia como centro comercial y con la idea de resistir mejor a un ataque eventual de los portugueses, así como también para tener un acceso más fácil a España a través de la navegación atlántica. En el siglo XVII, la multiplicación natural del ganado vacuno y equino, cimarrón, en las llanuras pampeanas, de la banda oriental del Río de la Plata y del sur de Brasil, provocó la aparición de un tipo especial de campesino independiente a caballo llamado huacho o gaucho en el caso de los varones y china en el caso de las mujeres. Los gauchos desarrollaron una cultura de características propias, adhirieron y lucharon en la guerra de independencia y enfrentaron a los estacioneros para garantizar su derecho al ganado y la tierra, hasta ser vencidos en la segunda mitad del siglo XIX. Esta riqueza en ganado salvaje también llevó a la aparición de indígenas de tradición ecuestre en el Chaco, la Pampa y la Patagonia, que entablaron una dinámica de lucha intermitente por los recursos ganaderos con la población española y criolla. Hasta mediados del siglo XIX, gran parte de la Patagonia y las Pampas permanecieron bajo el control de diferentes pueblos indígenas, principalmente chonks, y luego también los mapuches en la Patagonia y ranqueles en la llanura pampeana hasta el último cuarto del siglo XIX. Asimismo, los territorios de gran parte de la región chaqueña no fueron colonizados por los europeos, sino que permanecieron habitados por pueblos autóctonos como los Comps, los Mocoits, Pilagas y Huichis hasta principios del siglo XX. La población indígena sedentaria fue sometida a relaciones de dependencia permanente respecto de la población española, aunque con el paso de las generaciones fue absorbida dentro de una población étnicamente identificable como criolla. Este proceso de mestización no fue total, como lo muestra la participación de poblaciones del noroeste del actual territorio argentino en el gran levantamiento indígena de 1780 con epicentro en el Cusco, dirigido por el inca Túpac Amaru II. En la historia de la Argentina se conoce como el periodo de la independencia al transcurrido entre la Revolución de Mayo de 1810 y la anarquía que disolvió todas las autoridades nacionales en el año de 1820. Durante este periodo, las Provincias Unidas del Río de la Plata, nombre inicial de la actual República Argentina, iniciaron su existencia como país soberano. Las sostuvieron exitosamente por medio de una prolongada guerra de independencia y declararon su independencia, pero también durante este periodo fracasaron en darse un gobierno central y una constitución que fuera aceptados por todas sus provincias en forma permanente. Fue también durante este periodo que varios territorios que habían formado parte del Virreinato del Río de la Plata se separaron definitivamente de la Argentina, el Paraguay por haber sostenido su propio proceso independentista, el Alto Perú por continuar bajo el poder español, del que más tarde se independizaría como República de Bolivia, y la Banda Oriental por haber caído bajo el poder de Portugal, que lo heredaría a Brasil, del cual se independizaría como Estado Oriental del Uruguay. El inicio del periodo se establece el 25 de mayo de 1810, fecha de la creación del primer gobierno de las Provincias Unidas, y el final el 11 de febrero de 1820, día en que renunció el último director supremo, José Rondeau, y se disolvió el Congreso Nacional. La cultura de Argentina está marcada por el carácter multiétnico y multicultural de su población, el fuerte sincretismo de sus formas de expresión y una positiva valoración del progreso y la modernidad, en la que se conjugan, no sin conflictos, muchas identidades étnicas y un sentido de pertenencia a las culturas europeas y latinoamericanas con algunos aportes asiáticos y africanos. El escritor argentino Ernesto Sabato ha reflexionado sobre la naturaleza de la cultura argentina del siguiente modo: fracturada la primitiva realidad hispanoamericana en esta cuenca de La Plata por la inmigración, sus habitantes venimos a hacer algo dual, con todos los peligros pero asimismo con todas las ventajas de esa condición. Por nuestras raíces europeas vinculamos de modo extrañable el interior de la nación
con los perdurables valores del viejo mundo, por nuestra condición de americanos a través del folclore interior y el viejo castellano que nos unifica, nos vinculamos al resto del continente, sintiendo de algún modo la vocación de aquella patria grande que imaginaron San Martín y Bolívar. La cultura argentina tiene como origen la mezcla de otras que se encontraron durante los años de las inmigraciones. En cuanto a sus ideologías, se destacan su pensamiento y lenguaje socialdemócrata, la fe en la libertad, la democracia y el respeto a los derechos humanos. Existe en el país una gran diversidad de actividades culturales y una importante actividad artística en el teatro, la pintura, la escultura, la música, la literatura. Se ofrecen en todas las ciudades más importantes del país y fundamentalmente en Buenos Aires. Diariamente conferencias, conciertos, exposiciones, museos, cursos, funciones de teatro y ballet. La sala cinematográfica y espectáculos abundan en todas las ciudades más grandes. La música popular como el tango, el folclore, inicialmente el tango era puro folclore urbano de las ciudades de Buenos Aires y Rosario, pero con el fin de la Guardia Vieja y el inicio de los tangos, canción de Pascual Cortousi y Carlos Gardel, dejó de ser estrictamente parte del folclore argentino al dejar de ser folclore stricto sensu, al ya tener autores y protagonistas conocidos. En todo caso, el tango siempre se ha mantenido, pese a su difusión internacional, como una de las músicas típicas de Argentina, junto con las otras músicas folclóricas argentinas, y el rock nacional argentino, denominado entre los 1960 y 1980, música progresiva y nueva música urbana argentina, es interpretada y bailada en ámbitos especializados y en lugares de asistencia masiva. Tosca y un extraterrestre. Tanta diversidad nos hace creativos, inquietos y emprendedores, y nos gusta compartir esos logros con el mundo. Somos amistosos, sociables y extrovertidos, y en nuestro asado siempre hay lugar para un invitado más. Somos Argentina, somos la diversidad. Fuimos, somos y seguiremos siendo una nación abierta al mundo. Argentina, Buenos Aires 2023. Sean todos bienvenidos.